El aire de Madrid, incluso en aquella tarde templada de finales de septiembre, llevaba consigo un dejo de melancolía, un eco de estaciones que se desvanecían. El Lara lo sintió, no tanto en la piel como en lo más profundo de su memoria. Caminaba por el barrio de Almagro, distrito Chamberí, con la intención de no mirar atrás. Pero cada rincón de aquellas calles majestuosas, cada fachada de piedra labrada, cada balcón adornado con hierro forjado, era un espectro de lo que su destino no era más que un pretexto, una consulta en una vieja librería anticuaria en la calle de Miguel Ángel 21, aunque en realidad era la nostalgia de un camino que una vez compartió lo que la guiaba. La luz dorada del atardecer se filtraba entre los árboles maduros de la avenida, proyectando sombras largas y danzantes que parecían susurrar secretos. El silencio de aquel barrio residencial, inusualmente denso para Madrid, le resultaba a la vez tranquilizador y ominoso. Solo el crujido ocasional de una hoja seca bajo sus botas o el lejano murmullo de un motor rompía la quietud. De repente, un sonido, unas notas de piano. No era una melodía cualquiera. Era aquella, la que Adrián solía tocar para ella en las noches de insomnio. Una composición sencilla pero cargada de una intimidad que creía olvidada. El corazón le dio un vuelco, una punzada aguda, que reverberó en él. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O era el destino, con su cruel sentido del humor, volviendo a tejer la misma hebra? Se detuvo frente a un edificio imponente, de una arquitectura señorial que hablaba de un pasado glorioso, pero con una pátina de abandono en sus ventanas superiores. Las notas del piano parecían emanar de alguna parte de su interior, flotando en el aire como un fantasma sonoro. El Lara alzó la vista, recorriendo los balcones, cada uno una diminuta escena en sí mismo, y entonces lo vio. En el segundo piso, asomado a un balcón adornado con bugambillas que comenzaban a marchitarse, estaba Adrián, inconfundible. El mismo perfil aguileño, la misma mata de cabello oscuro ligeramente desordenado, aunque ahora salpicado de plata en las sienes. Sus ojos, los mismos ojos profundos y enigmáticos que una vez la habían consumido por completo, se posaron en ella. El tiempo se detuvo, las sombras se alargaron hasta devorar la calle. El aire se enfrió de golpe, y el canto del piano cesó. Solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible, frágil y tenso a la vez. El Lara sintió un escalofrío que no era del frío, sino de una corriente subterránea de emociones que había creído selladas bajo capas de tiempo y dolor. La cara de Adrián era una máscara indescifrable. No había sorpresa, ni alegría, ni pesar evidente, solo una quietud que a el Lara le pareció más devastadora que cualquier grito. Los años que los separaban se precipitaron sobre ella como una avalancha. Su matrimonio, su abrupto final, la cicatriz profunda que había dejado en su alma. Eran el uno para el otro una herida abierta, un capítulo sellado a la fuerza. Y ahora, allí estaban, en el mismo lugar donde sus vidas se habían entrelazado por primera vez, bajo el mismo cielo que había presenciado sus promesas y sus quebrantos. La ironía del reencuentro era casi insoportable. Adrián fue el primero en romper el hechizo, con un leve asentimiento de cabeza, tan imperceptible que el Lara dudó si lo había imaginado. Después, se retiró del balcón, desapareciendo en la penumbra del interior. El Lara permaneció inmóvil, sintiendo el vacío que dejaba su ausencia, como una onda expansiva en el silencio. El olor a tierra mojada y a las hojas caídas de los plataneros se intensificó, mezclándose con una fragancia extraña, casi metálica, que le trajo a la mente viejos recuerdos de talleres y herrerías, de secretos forjados en el fuego. No era un olor agradable, pero sí inquietante, y le dio un toque de irrealidad a la escena. Se dio la vuelta y reanudó su camino, pero el propósito de su visita a la librería se había desvanecido. Sus pasos resonaban en la calle vacía, cada pisada un eco de su corazón agitado. El destino. Cuán caprichoso era el destino, que los había vuelto a unir en aquel lugar, en aquel momento, como si la vida misma se empeñara en demostrar que algunas historias no tienen un punto final, solo puntos. Y aparte, la noche cayó sobre Madrid con una rapidez que no le dio tiempo a procesar lo sucedido. Se encontró vagando sin rumbo fijo por el paseo de la Castellana, la vorágine del tráfico y el incesante murmullo de la ciudad como un intento inútil de ahogar el torbellino en su interior.
La imagen de Adrián en el balcón, la melodía del piano, el silencio que los había envuelto, se repetían en su mente como un ¿Qué había significado su mirada? ¿Había en ella algo más que el reconocimiento de un extraño familiar? Al día siguiente, impulsada por una fuerza que no podía nombrar, Elara volvió al barrio. No fue a la calle de Miguel Ángel, sino que merodeó por las inmediaciones, sintiendo la necesidad de comprender por qué él estaba. Descubrió que el edificio donde lo había visto no era su residencia habitual, sino una de las propiedades de la familia que su familia había adquirido recientemente, un vestigio de su creciente imperio. La noticia la golpeó con la fuerza de una revelación amarga. La familia de Adrián, los Herrera, una estirpe de empresarios con raíces profundas en la banca y la industria, había sido, en gran medida, la arquitecta de su divorcio. Los prejuicios, las expectativas sociales, la implacable presión sobre Adrián para que se casara con alguien de su clase, o, al menos, con alguien que no representara un riesgo para su impecable reputación, habían carcomido su matrimonio desde dentro. Elara era de un origen más humilde, una artista, una soñadora. Eso, para los Herrera, era una debilidad, una afrenta a su linaje. La diferencia de edad entre ella y Adrián, 8 años que en un principio parecían insignificantes ante la intensidad de su amor, se había convertido en otro argumento esgrimido por su familia para justificar su desaprobación. Demasiado joven, demasiado bohemia, sin raíces, habían dicho. Y Adrián, en su momento, había cedido. O al menos, así lo había interpretado él. Un escalofrío la recorrió al recordar la conversación con la matriarca Herrera, doña Isabel, una mujer de hierro con ojos tan fríos como el mármol de sus mansiones. Tuvo su oportunidad, señorita Elara, le había dicho con una voz suave pero cortante, pero no cumplió con las expectativas. Adrián necesita una esposa que fortalezca el nombre Herrera, no que lo diluya. Aquellas palabras se habían incrustado en su alma como astillas, y la idea de que Adrián, su Adrián, se hubiera plegado a esa presión la había destrozado. Nunca le había dado una explicación clara, solo evasivas, un silencio cargado de culpa que Elara había interpretado como una confirmación de su falta de amor. Ahora, al verle de nuevo, esa herida volvió a sangrar. ¿Era posible que el destino los hubiera reencontrado solo para burlarse de ellos? ¿Para recordarle la profundidad de su traición? ¿La amargura de su derrota? Se sentía como una marioneta en un juego del que no conocía las reglas, movida por hilos invisibles que la llevaban de nuevo a la proximidad de quien le había roto el corazón. Decidió que necesitaba una confrontación, una explicación que le había sido negada durante años. Elara no era la misma mujer sumisa de el tiempo la había forjado en una criatura más dura, más consciente de su propio valor. Le envió un mensaje, algo que no había hecho en años, con la certeza de que su número seguía siendo el mismo. Necesitamos hablar. Estación de Príncipe Pío, mañana a las 7 de la tarde. Cortante, sin rodeos. Necesitaba respuestas, no más silencios. Al día siguiente, el cielo de Madrid se cubrió de nubes plomizas, como si el firmamento mismo presagiara la tormenta que se avecina. Elara llegó a la estación de Príncipe Pío, en la glorieta de San Vicente, con el corazón martillándole en el pecho. El bullicio habitual de la estación, el ir y venir de trenes, el eco de los anuncios por megafonía que se perdían en la vasta bóveda de cristal y hierro, le resultaba irreal, como si todo a su alrededor fuera un telón de fondo para el drama personal que estaba a punto de desatar. Se situó cerca de las vías de cercanías, en un rincón apartado, donde las sombras se alargaban incluso a plena luz del día. El olor a diésel y a humedad de la vieja estación se mezclaba con el aroma a café de las cafeterías cercanas, creando una atmósfera peculiar, cargada de partidas y regresos. Miró el reloj. Las 7:05. Sintió el frío de la brisa que se colaba por los andenes, un frío que parecía calar hasta los huesos. A la hora exacta, Adrián apareció. Caminaba con la misma elegancia distante, su figura alta recortada contra la luz que entraba por el techo acristalado. Llevaba un abrigo oscuro que acentuaba su palidez. Sus ojos la encontraron de inmediato, con una intensidad que la hizo temblar. No hubo saludos, solo una tensión palpable que llenaba el espacio entre ellos.
Gracias por venir, dijo Elara, su voz más firme de lo que se sentía. Adrián asintió. No podías esperar otra cosa de su voz, un susurro ronco que ella recordaba tan bien, resonó en el silencio que habían creado a su alrededor. ¿Por qué?, preguntó ella directamente, sin preámbulos. Después de todo este tiempo, ¿por qué apareces ahora en el mismo edificio donde nos conocimos, donde juramos amor eterno? Él la miró fijamente, y Elara vio un destello de dolor en sus ojos, fugaz como una chispa. No lo elegí yo, Elara. Es una propiedad de la familia. Estoy supervisando unas reformas. El tono de Elara era escéptico. Para la familia Herrera, supongo. Siempre la familia. Siempre sus deseos por encima de los tuyos, de los nuestros. La amargura se derramó en sus palabras como veneno. Un tren de cercanía se deslizó ruidosamente por la vía, ahogando su voz por un momento. Cuando el estruendo se desvaneció, Adrián habló, su voz más baja, casi inaudible. Las cosas no fueron como tú crees, Elara. Nunca fueron tan simples. ¿Simples? ¿De qué hablas? Me dejaste por la presión de tu familia, por su dinero, por su reputación. Me dijiste que no podías más, que no éramos compatibles. ¿Qué más tengo que creer? Las palabras brotaban de ella, cargadas de años de dolor reprimido. Adrián cerró los ojos un instante, como si el recuerdo le causara una agonía física. Hubo una razón, Elara, una muy fuerte, algo que no pude contarte entonces, algo que me obligó a actuar de esa manera. ¿Y no podías haberme dicho la verdad? ¿Preferiste que te odiara? ¿Que viviera con la idea de que me habías abandonado sin una razón válida? Elara sintió las lágrimas picarle en los ojos, pero se negó a derramarlas. No le daría esa satisfacción. Él dio un paso hacia ella, y Elara retrocedió instintivamente. No, Elara, nunca quise que me odiaras, pero era la única manera de protegerte. ¿Protegerme de qué? De tu familia. Ya me hicieron suficiente daño. No de mi familia, de algo mucho más oscuro. En aquel momento, la empresa de mi padre estaba al borde de la quiebra. No una quiebra cualquiera, sino una que arrastraría con ella años de ilegalidades. Fraudes que habrían llevado a muchos a la cárcel, incluida mi madre, que había firmado documentos sin saberlo. Yo me enteré de todo por casualidad. Me dieron un ultimátum. O me casaba con la hija de un socio estratégico, alguien con suficiente poder e influencia para ocultar la debacle. O exponían todo, pero no solo eso. Había una cláusula. Si me negaba, tu vida también estaría en riesgo. Ellos sabían cuánto te amaba. Te habrían utilizado, te habrían destruido para obligarme, y no podía permitirlo. Las palabras de Adrián cayeron sobre Elara como un rayo. La idea de una amenaza tan macabra, de un chantaje tan perverso, le heló la sangre. ¿Me estás diciendo que todo fue un montaje? ¿Que nuestro divorcio fue para protegerme de un complot familiar? No era un complot contra ti, sino una situación desesperada que me obligó a tomar una decisión imposible. Elegí el mal menor. Elegí romper tu corazón antes que verte arrastrada a ese abismo. La voz de Adrián se quebró en la última frase. La máscara de indiferencia se había desvanecido, revelando el dolor crudo y el tormento que había cargado durante años. Elara lo miró, incrédula, el mundo girando a su alrededor. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era aterradora. El silencio de Adrián, su evasión, no eran una señal de falta de amor, sino un escudo, un sacrificio. El aire de la estación se volvió pesado, irrespirable. La melodía lejana de un organillo callejero, un sonido tan característico de Madrid, se filtró hasta ellos, incongruente con la gravedad de la revelación. ¿Y no podías haberme dicho nada? ¿Ni una pista? No, cualquier mínima señal, cualquier intento de contarte, habría sido un riesgo. Estábamos vigilados. Cada movimiento mío, cada palabra, tenía que ser convincente. Tenía que parecer que ya no te amaba, que te había superado. ¿Y tú? Tú me lo hiciste fácil con tu rabia justificada. Él esbozó una sonrisa amarga. Me odiaste. Y eso fue lo mejor que podía haber pasado en ese momento. Me salvó de tener que fingir más de lo necesario. Elara sentía la mente en un torbellino. La imagen del Adrián frío y distante que había construido en su mente se desmoronaba. En su lugar,
emergía un hombre marcado por una carga secreta, un hombre que había renunciado a su felicidad para protegerla. Pero la incredulidad aún luchaba con la naciente comprensión. ¿Y la otra mujer? ¿La hija del socio? ¿Qué pasó con ella? Me casé con ella, dijo Adrián, con un tono neutro. Por un tiempo. Fue parte del acuerdo. Un matrimonio de conveniencia. El Lara. Un contrato sin amor, sin vida. Duró lo necesario para estabilizar la situación, para que la empresa se librara de la amenaza inminente. Después, nos divorciamos en silencio, sin alardes. Nadie se enteró de la verdad, solo de la separación amigable de un matrimonio que no funcionó. La confesión de Adrián era un torrente que la arrastraba. Elara sintió un nudo en la garganta. Su rabia, su resentimiento, se estaban transformando en una compasión abrumadora, mezclada con una inmensa tristeza por los años perdidos, por el sufrimiento mutuo. El eco de sus pasos anteriores, solitarios y resonantes en la calle vacía de Almagro, ahora cobraban un nuevo significado. Aquella caminata había sido una premonición, un llamado a este reencuentro de verdades dolorosas. ¿Y ahora qué, Adrián?, preguntó Elara. Su voz apenas un susurro. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué esta reapertura de heridas? Él se encogió de hombros, sus ojos fijos en un punto más allá de ella, en el horizonte difuso de la estación. Porque ya no hay peligro. La empresa está a salvo. Los viejos fantasmas han sido enterrados, y la gente implicada ha desaparecido del mapa, o está neutralizada. Soy libre. Y cuando te vi de nuevo, no pude seguir cargando con este peso solo. Me debía la verdad a mí mismo, y te la debía a ti, Elara. Siempre. La verdad era un arma de doble filo. Había destruido su odio, pero había dejado a su paso un rastro de dolor aún más profundo, el dolor de la injusticia, de una vida truncada por fuerzas ajenas a su control. Elara sintió el frío metal de la barandilla de la estación bajo sus dedos. Un recordatorio tangible de la dureza de las voces de los viajeros, los anuncios de los trenes, la vida que continuaba a su alrededor, parecían tan distantes, tan ajenas a la inmensidad de lo que acababa de descubrir. Necesito tiempo, dijo Elara, girándose para marcharse. La estación, con sus infinitos caminos, sus destinos cruzados, ahora le parecía un laberinto en lugar de un punto de encuentro. Necesito procesar todo esto. Adrián no intentó detener, solo dijo, su voz llena de una resignación que le partió el alma. Sé que no puedo pedirte nada, Elara, pero te esperaré. Si me das la oportunidad de explicarte cada detalle, de mostrarte las pruebas, lo haré. Elara salió de la estación y se sumergió en la noche madrileña. Las luces de la ciudad, borrosas por las lágrimas que finalmente se atrevió a derramar. La verdad era más compleja, más desgarradora que la mentira en la que había vivido. Y ahora, el peso de esa verdad caía sobre sus hombros, tan pesado como el de Adrián, aunque de una manera diferente. El viento frío que soplaba desde el río Manzanares le azotaba el rostro, un eco de la tormenta interna que rugía en su alma. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Elara. La revelación de Adrián la había desestabilizado por la ira que había sido su compañera durante tantos años, se había disipado, reemplazada por una profunda tristeza y una punzada de arrepentimiento. Y sí, en su ciego dolor, ella misma había contribuido a la distancia, a la incomprensión. Y si hubiera insistido más, si hubiera buscado las respuestas en lugar de aceptar la narrativa que le ofrecían, se culpaba por no haber visto la desesperación en sus ojos, la angustia silenciada que ahora sabía que él había. Madrid se convirtió en un lugar de tortura y de reflexión. Cada calle, cada plaza, cada rincón evocaba un recuerdo, un fantasma de su amor perdido y las mentiras que lo habían envuelto. Elara no podía encontrar la paz. Necesitaba escapar, tomar distancia, no solo de Adrián, sino de la propia ciudad que se había convertido en un monumento a su pasado. La decisión no tardó en llegar. Buscó un destino lejano, un lugar que no tuviera ecos de su vida anterior, un lienzo en blanco para su atormentada alma. Eligió Santiago de Chile. La idea de cruzar un océano, de sumergirse en una cultura diferente, la atraía como un faro. Compró un billete de avión y, en cuestión de días, se encontró a bordo de un vuelo transatlántico, dejando atrás el viejo continente, sus recuerdos y sus fantasmas. El viaje fue una especie de las horas suspendidas en el aire,
el vasto azul del Atlántico bajo ella, le ofrecieron un espacio de introspección forzosa. Revisitó cada momento de su relación con Adrián, cada discusión, cada mirada, cada silencio. Con la nueva perspectiva que la verdad le había dado, las piezas encajaban de una manera dolorosa pero lógica. La frialdad de Adrián en los meses previos al divorcio, sus evasivas, su aparente desapego, todo era un papel, una actuación destinada. La profundidad de su sacrificio la abrumaba. Al aterrizar en Santiago, fue recibida por el aroma de la tierra y el aire andino, una mezcla de humedad y algo seco, metálico. El Lara se instaló en un pequeño apartamento en el corazón del barrio La Astaria. Este barrio, con sus calles empedradas, sus edificios históricos, sus cafés bohemios y sus librerías, le ofreció un refugio. El contraste con la grandiosidad de Madrid. Aquí, la vida parecía fluir a un ritmo diferente, más pausado, más arraigado en la historia y la cultura local. Los días se convirtieron en semanas. El Lara exploró el barrio, sus museos, sus galerías de arte, sus parques. Paseaba por el parque forestal, a orillas del río Mapocho, observando a la gente, sus conversaciones, sus costumbres. Escuchaba el sonido del español chileno, tan distinto al castellano de Madrid, y se sentía a la vez extraña y anónima, una sensación que le brindaba una extraña libertad. El clima era diferente. Los inviernos eran suaves, los veranos cálidos y secos, los colores, los olores, los sonidos de Santiago eran un bálsamo para su alma herida. En el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, se encontró con una exposición de arte contemporáneo que la absorbió por las texturas, los colores, las formas abstractas, la ayudaron a canalizar sus propias emociones, a transformar el caos interior en algo tangible. Empezó a dibujar de nuevo, algo que no había hecho con pasión desde su divorcio. Los bocetos eran oscuros al principio, reflejando su confusión y su dolor, pero poco a poco empezaron a cobrar vida con trazos más suaves, más esperanzados. Una tarde, mientras tomaba un café con leche en una pequeña cafetería de la calle José Victorino Lastarria, le llegó un mensaje anónimo a su teléfono, un simple enlace a una noticia antigua, de un periódico madrileño de hace años. Era un artículo sobre la quiebra de una empresa fantasma, vinculada a oscuros negocios financieros, y mencionaba indirectamente el escándalo que había salpicado a varias familias poderosas de Madrid. El nombre Herrera no aparecía directamente, pero el contexto era inconfundible. La noticia detallaba cómo una red de fraude había sido desmantelada, con algunos de sus cabecillas huyendo del país o siendo encarcelados. La fecha del artículo coincidía con la época de su divorcio. El Lara sintió un escalofrío. La verdad de Adrián no era solo una historia de su boca, sino una realidad documentada. La amenaza que lo había obligado a actuar, el abismo al que se enfrentaba su familia, todo estaba allí, en blanco y negro. La extraña fragancia metálica que había percibido en Almagro, ¿sería acaso un eco de aquella intriga, de la suciedad de esos negocios? El mensaje anónimo, sin embargo, no solo confirmaba, sino que también inquietaba. ¿Quién se lo había enviado? ¿Quién sabía de su conexión con Adrián y de su presencia en Santiago? Era como si una sombra se hubiera extendido desde Madrid hasta aquel rincón del mundo, recordándole que los hilos del pasado eran más largos y complejos de lo que imaginaba. La autorreflexión se intensificó. El Lara pasó largas horas en el Cerro Santa Lucía, observando la vasta extensión de Santiago bajo el cielo andino, meditando sobre la complejidad del amor, el sacrificio y el destino. Comprendió que el amor no siempre era dulce y fácil. A veces requería decisiones desgarradoras, sacrificios silenciosos, y que el perdón, no solo hacia Adrián, sino también hacia sí misma por sus propias cegueras, era el único camino hacia la paz. El viento, que siempre soplaba en la cima del cerro, le susurraba historias de resiliencia y de olvido. Un día, mientras hojeaba un viejo atlas en una librería de segunda mano en la calle Merced, su mirada se posó en un mapa de España. Madrid, lejos, pero no olvidado. Comprendió que su exilio autoimpuesto había cumplido su propósito. Había encontrado la paz, había procesado el dolor y, lo más importante, había aprendido a perdonar. Pero la historia no estaba con... Había cabos sueltos, no solo con Adrián,
sino con la verdad que aún le eludía por completo. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje anónimo? ¿Había alguien más involucrado en esa red que pudiera seguir siendo una amenaza? Regresar a Madrid no era volver a un pasado que la atormentara, sino a un futuro que debía construir, con una nueva fuerza, una nueva comprensión y un corazón más grande, capaz de aceptar las imperfecciones y las complejidades de la vida. Santiago le había dado la perspectiva, la distancia necesaria para curarse. Pero Madrid la llamaba, no solo por Adrián, sino por la necesidad de cerrar un ciclo, de enfrentar la verdad en su totalidad. Era hora de volver. El viaje de regreso fue diferente. Ya no era una huida, sino un retorno consciente, cargado de propósito. El Ara regresó a Madrid en un otoño avanzado. El aire era más fresco, los árboles desnudos, pero ella sentía una energía renovada. Ya no era la mujer rota que había partido. El primer encuentro con Adrián fue por casualidad, una vez más, en el mismo barrio de Almagro. Esta vez, fue en el exterior de un café en la calle de Zurbano. Él la vio primero y se acercó. Su rostro, marcado por la misma combinación de esperanza y cautela que ella sentía. «¿Volviste?», dijo Adrián. Su voz temblaba ligeramente. «Volví», confirmó el Ara. «Necesitaba entender, necesitaba perdonar y necesitaba encontrarme a mí mismo». Ella le contó sobre Santiago, sobre el mensaje anónimo, sobre su proceso de reflexión. Adrián escuchó con atención, sus ojos fijos en ella. El Lara, yo no sabía que alguien te había contactado. Esto es grave. Podría significar que la amenaza no ha desaparecido por completo. Ese momento fue un punto de inflexión. Ya no se trataba solo de su pasado amoroso, sino de un peligro latente. El Lara le mostró el mensaje. Adrián lo examinó con preocupación. La conversación se extendió durante horas, sentados en un banco en el Parque del Retiro, bajo el cielo crepuscular. Él le mostró documentos, extractos bancarios, cartas anónimas, que había recibido entonces, confirmando cada detalle de su historia. Le habló de los nombres, de la red de influencia, de cómo había logrado desmantelarla desde dentro. Una de las figuras clave, un socio de su padre, un hombre llamado Ramos, había sido el cerebro de la extorsión. Ramos había desaparecido tras el escándalo, pero Adrián nunca confió en que estuviera completamente fuera de juego. El mensaje anónimo a Elara confirmaba sus temores. Alguien sabía, y alguien no quería que ellos volvieran a estar juntos, o al menos no quería que la verdad completa saliera a la luz. La confianza entre ellos comenzó a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de la verdad, y el dolor compartido. Elara vio al Adrián que siempre había amado, pero más maduro, más marcado por las batallas, con una vulnerabilidad que antes no se había permitido mostrar. Él, a su vez, vio en Elara una fuerza y una sabiduría nuevas, una mujer que había viajado lejos para encontrarse a sí misma, y al hacerlo, había regresado para encontrarlo a él. Decidieron investigar juntos, no para reabrir viejas heridas, sino para asegurarse de que el pasado no pudiera volver a dañar su. La búsqueda de la verdad los llevó por los rincones más inesperados de Madrid, a lugares que antes nunca habrían asociado con intrigas y peligros. Una noche, Adrián recibió una llamada de un antiguo detective privado que había contratado años atrás para seguir a Ramos. El detective había encontrado una pista, un posible lugar donde Ramos podría estar escondido, o, al menos, un punto de contacto. Una dirección, un sótano de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de España, 28008 Madrid. Un lugar de encuentro discreto, lejos de miradas indiscretas, donde los hilos del pasado se tejían en la sombra. La noticia los golpeó con una mezcla de miedo y determinación. Esta era la oportunidad de cerrar el círculo. Acudieron al lugar en plena noche, cuando el corazón de Madrid dormía. Elara sintió un escalofrío al entrar al aparcamiento subterráneo, con su atmósfera opresiva y el olor persistente a neumáticos y las luces fluorescentes parpadeaban, creando un juego de sombras inquietantes que daban al lugar una sensación de irrealidad. El eco de sus pasos resonaba en el hormigón, un sonido que amplificaba su nerviosismo. Cada coche aparcado parecía un escondite, cada rincón una trampa potencial.
Se dirigieron a la zona más profunda, siguiendo las indicaciones del detective. El ruido repentino de una puerta metálica abriéndose y cerrándose en la distancia les puso los nervios de punta. Elara se aferró al brazo de Adrián, quien estaba tenso, con la mirada de un depredador que acecha. Llegaron al punto señalado, una sección remota del aparcamiento, cerca de unas escaleras de emergencia. Allí, en la penumbra, había una figura, Ramos, más envejecido, pero con la misma mirada astuta y fría. Estaba hablando por teléfono, su voz apenas audible. Sí, lo tengo todo. La información es oro puro. Herrera no se atreverá a tocarme. Y la otra, la artista, ya le dejé claro que si intentan algo, su pasado saldrá a la luz. Su inocencia no es tan pura como creen. Elara y Adrián se miraron, el aliento contenido. Ramos no solo había sido el arquitecto de su separación, sino que seguía manipulando, seguía siendo una amenaza. Y las últimas palabras de Ramos, la referencia a la inocencia de Elara, eran un enigma perturbador. Adrián dio un paso al frente, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a Elara. Ramos, se acabó el juego. Ramos se giró bruscamente, el teléfono cayéndole de la mano. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Adrián y a Elara juntos. Su rostro se contorsionó en una mueca de sorpresa y rabia. No puede ser. ¿Cómo? Siempre un paso por delante, Ramos, interrumpió Adrián, avanzando lentamente. Pensaste que estabas a salvo, pero te equivocaste. ¿La artista? ¿Cómo pudiste volver con él después de todo lo que te hizo? Es un hipócrita, un cobarde. Ramos intentó sembrar la duda, de la misma forma que lo había hecho años atrás. La verdad es más compleja de lo que tú crees, Ramos, dijo Elara, su voz tranquila pero firme. Y ya la conocemos. La confrontación en aquel aparcamiento oscuro, entre el eco de las palabras y el parpadeo de las luces, fue el clímax de años de engaño. Ramos, acorralado, intentó huir por las escaleras de emergencia, pero Adrián fue más rápido. Hubo un forcejeo breve, tenso. Elara presenció la escena, con el corazón en la garganta, la adrenalina corriendo por sus venas. No era la Elara de antes, la que se habría desmayado o huido. Era una mujer fuerte, una testigo, una partícipe de su propia redención. Finalmente, Ramos fue inmovilizado. Adrián había coordinado con el detective privado, que apareció con la policía. La escena se desarrolló rápidamente. Las sirenas, las luces intermitentes, las preguntas. Elara y Adrián se mantuvieron juntos, el uno al lado del otro, su presencia unida un testimonio de su inquebrantable vínculo. Una vez que la situación se hubo calmado y Ramos fue llevado, Elara y Adrián permanecieron en el aparcamiento, la atmósfera ahora extrañamente silenciosa. El aire frío de la noche madrileña, que se filtraba por las rampas de entrada, los envolvía en una especie de abrazo. Su inocencia no es tan pura como creen. Elara repitió las palabras de Ramos, la duda en su voz. ¿A qué se refería? Adrián dudó, luego suspiró. Hay algo más, Elara. Algo que siempre me preocupó que Ramos pudiera usar contra ti. Al inicio de nuestra relación, cuando aún eras muy joven, te metiste en un problema sin saberlo. Un amigo tuyo te pidió que firmaras unos documentos para una galería de arte que supuestamente iba a abrir. Era una estafa, Elara. Pequeña, pero estafa al fin. El amigo desapareció, y tu firma quedó vinculada a la operación. Ramos se enteró. Lo usó para presionarme. Dijo que si no hacía lo que quería, sacaría a la luz ese incidente. Lo exageraría, te arruinaría la reputación. Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquel incidente lejano, olvidado, una imprudencia de juventud que había desestimado como una tontería, ahora regresaba para morderla. La vergüenza la invadió. Pero yo no sabía. Yo confié en ese chico. Lo sé, y lo sé porque hice que mi equipo de abogados limpiara todo. Borramos cada rastro, cada documento, pero Ramos siempre guardó una copia de la evidencia. Era su as en la manga. Otra razón por la que no podía decirte la verdad. Si te lo contaba, te angustiarías. Intentarías defenderme. Y Ramos lo habría aprovechado para destruir la poca tranquilidad que te quedaba. Elara se quedó en silencio, procesando la magnitud de las revelaciones. No solo Adrián había sacrificado su felicidad,
sino que también había trabajado en secreto para proteger su reputación. La complejidad de sus acciones, la profundidad de su amor y su sacrificio la abrumaron. La relación que había creído simple en su traición era en realidad un tapiz intrincado de lealtad, peligro y amor incondicional. «Adrián», susurró Elara, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento, por no haberte creído, por haberte juzgado tan duramente». Él la abrazó, su abrazo fuerte y protector, el que había anhelado durante años. «No hay nada que perdonar, Elara. Tú hiciste lo que cualquier persona en tu lugar habría hecho. La culpa es mía por no haber encontrado una manera de decirte la verdad antes. Pero no me arrepiento de haberte». El silencio del aparcamiento los envolvió de nuevo, pero esta vez no era un silencio ominoso, sino uno lleno de una paz ganada a pulso, de una comprensión mutua que había trascendido el tiempo y el dolor. Sus corazones, que habían latido en desacuerdo durante tanto tiempo, ahora resonaban al unísono. Salieron del aparcamiento, las luces de la Plaza de España brillando en la distancia. El aire de la madrugada era frío, pero la calidez de sus manos entrelazadas era un escudo. La ciudad que había sido testigo de su amor, su ruptura y ahora su reencuentro parecía respirar con ellos, susurrando promesas de un futuro diferente. El camino a casa fue silencioso, pero no vacío. Cada calle por la que pasaban, cada edificio iluminado, parecía parte de una nueva historia que se desplegaba ante él. Elara miró a Adrián y vio en sus ojos no solo el reflejo del hombre que había amado, sino el de un compañero, un cómplice, alguien con quien había compartido una batalla y había salido victoriosa. Su reencuentro no era un cuento de hadas donde todos los problemas desaparecían mágicamente. Las cicatrices de los años perdidos, del dolor sufrido, aún estaban allí, grabadas en sus almas. Pero la verdad las había sanado, las había transformado en marcas de fortaleza, en testimonios de una resiliencia inquebrantable. Su amor había pasado por el fuego y había emergido más fuerte, más profundo, más consciente de su propia valía. Aún había mucho por hacer. Tendrían que reconstruir su relación, aprender a confiar de nuevo en la transparencia, a comunicar sin miedo. Pero esta vez lo harían juntos, con un conocimiento mutuo que antes les había. El destino, con su enigmático sentido del humor, los había traído de vuelta, más sabios, más fuertes, con la certeza de que algunas almas están destinadas a encontrarse, no una, sino dos veces, para forjar un amor que ningún malentendido ni fuerza externa podría romper. Sus corazones habían crecido, no solo en tamaño, sino en la capacidad de amar y de perdonar, listos para escribir un nuevo capítulo en la historia de sus vidas, sabiendo que esta vez, sería para siempre. El trayecto hasta el apartamento de Adrián, donde se habían encontrado en las últimas semanas para discusiones cargadas de tensión, ahora se sentía diferente. Las calles de Madrid, bañadas por la luz del amanecer que comenzaba a difuminar la oscuridad de la noche, se extendían ante ellos como un lienzo en blanco. Cada farola que se apagaba al paso de su coche, cada rincón familiar que desfilaba por las ventanillas, no evocaba recuerdos dolorosos, sino una promesa de nuevas experiencias. Elara mantenía su mano firmemente entrelazada con la de Adrián, su pulgar acariciando suavemente el dorso de su mano, una acción instintiva de consuelo y pertenencia que no se habían permitido en años. La calidez de su toque disipaba el frío de la madrugada y las últimas sombras del miedo. Al llegar al portal, el silencio que los había acompañado en el coche no se rompió, sino que se transformó en una atmósfera de expectación. El ascensor subió lentamente, con un suave zumbido que amplificaba el latido de sus corazones. Cuando las puertas se abrieron en el piso de Adrián, la sensación de familiaridad se mezcló con la de una extraña novedad. Era el mismo apartamento que Elara había visitado innumerables veces, tanto en el pasado feliz como en el reciente y turbulento. Pero ahora la energía que lo envolvía había cambiado. Las sombras de los malentendidos y las verdades ocultas habían sido expulsadas, reemplazadas por una claridad palpable. Adrián abrió la puerta y cedió el paso a Elara, una galantería silenciosa que ella apreció. El apartamento estaba sumido en una penumbra suave, con solo la luz de la ciudad filtrándose por los amplios ventanales. Elara se detuvo en el umbral, absorbiendo la quietud del espacio, que por primera vez no se sentía como un campo de batalla emocional.
Adrián cerró la puerta con un clic suave y se acercó a ella. Sus manos se posaron con delicadeza sobre sus hombros, girándola para que lo mirara. Sus ojos, antes velados por la culpa y el secretismo, ahora brillaban con una vulnerabilidad sincera y una esperanza renovada. ¿Estás bien?, preguntó Adrián, su voz apenas un susurro, cargada de una preocupación genuina que Elara no había escuchado en mucho. Elara asintió lentamente, las palabras todavía atascadas en su garganta por la avalancha de emociones. Sí, Adrián, estoy aturdida, pero sí, estoy bien. Se acercó a él, apoyando su cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. El sonido la anclaba, la traía de vuelta a la realidad de su presente compartido. Él la envolvió en sus brazos, un abrazo tierno pero firme, que le transmitía seguridad y el alivio de años de peso levantado. Permitió que sus lágrimas, ya no de dolor, sino de liberación, mojaran la tela de su camisa. Permanecieron así durante un largo rato, el tiempo perdiendo su significado. La luz del sol comenzó a pintar el horizonte con tonos anaranjados y rosados, transformando la penumbra del apartamento en un resplandor suave. Finalmente, Elara se separó un poco, levantando la vista para mirarlo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, una mezcla de cansancio y pura alegría. «Necesitamos hablar», dijo ella, aunque su voz aún sonaba frágil. Adrián asintió, besando su frente con infinita ternura. «Lo sé, pero primero, ¿quieres algo? Agua, café, un té, algo de comer. Debes estar agotada. Ha sido una noche larga y abrumadora». «Un té estaría bien», respondió Elara, apreciando su consideración. Mientras él se dirigía a la cocina, ella se movió por el salón, sus dedos rozando los objetos familiares, los lomos de los libros en la estantería, la superficie pulida de la mesa de centro, el suave tejido del sofá. Cada elemento, antes una parte de su vida con un hombre al que creía un traidor, ahora se sentía como parte de un hogar que podría ser reconstruido. Se sentó en el sofá, cerrando los ojos por un instante, tratando de asimilar la nueva realidad. La verdad había sido un golpe, pero también un bálsamo. Adrián regresó con 2 tazas humeantes de té de hierbas, el aroma calmante llenando el aire. Se sentó a su lado, dejando las tazas en la mesa baja y volviendo a tomar su mano. «Sé que hay muchas preguntas, Elara», comenzó Adrián, su mirada fija en sus ojos. «Y te prometo que te responderé todas, sin secretos, sin medias verdades. Ya no más». Elara apretó su mano. «No sé ni por dónde empezar, Adrián. Es tanta información. Años de mi vida, de tu vida, que ahora tienen un significado completamente distinto. Lo de Ramos, lo de la galería. Yo no puedo creer que mi firma, la vergüenza que había sentido al principio, resurgió. Una punzada leve, pero persistente». «Elara, escúchame bien», dijo Adrián, su voz firme pero suave. «No es tu culpa. Fuiste ingenua. Sí, pero eras una chica joven, con un corazón enorme y mucha confianza en los demás. Ese chico se aprovechó de ti. No sabías lo que hacía. Y lo importante es que lo limpiamos todo. No hay rastro. Ramos solo tenía una copia, un as bajo la manga para chantajearme a mí, no para realmente sacarlo a la luz sin consecuencias para él mismo. Era su manera de controlarme, de asegurarse de que no me desviara de sus planes. Pero lo usó», susurró ella. «Lo usó para presionarte, para obligarte a hacer cosas que no querías. Y todo por mi error, Adrián. No entiendo cómo pude haber sido tan... ¿Y tú? ¿Cómo pudiste soportarlo todo solo, sabiendo que yo te odiaba, te despreciaba, cuando en realidad estabas protegerme?» Las palabras se le atragantaron, la garganta apretada por la emoción. Adrián se acercó más, rodeándola con su brazo. «Elara, tú no me odiabas. Estabas herida, y tenías todo el derecho a estarlo. Yo te di razones para pensar lo peor, y no te lo reprocho en absoluto. En cuanto a por qué lo soporté, ¿qué otra opción tenía? ¿Ver cómo ese hombre te destruía? ¿Ver tu nombre arrastrado por el fango por una tontería de juventud? No, preferí llevar la carga solo. Preferí que me odiaras tú a verte sufrir a manos de Ramos. Tu tranquilidad, tu paz, siempre fue mi prioridad, incluso si eso significaba perderte». Elara se apartó un poco, levantando la vista para encontrar la suya.
Sus ojos estaban empañados, pero ahora era ella quien buscaba la claridad en perderme. Y perdiste tanto, Adrián. Perdiste nuestra relación, nuestra felicidad, tu propia reputación. ¿Cómo pudiste vivir con eso? Con la imagen que yo tenía de ti, sabiendo que no era verdad. Dolía. Elara. Cada día dolía como el infierno. Cada mirada de desprecio, cada palabra de reproche era una puñalada. Pero cada vez que pensaba en lo que Ramos era capaz de hacer, en lo que te haría si yo no seguía su juego, el dolor era peor. Era una elección entre dos infiernos, y elegí el que te mantenía a salvo. Y siempre tuve la esperanza, una pequeña chispa, de que algún día la verdad saldría a la luz, que algún día entenderías. Y ahora, dijo Elara, su voz llena de asombro, la verdad ha salido a la luz, y es tan monumental, cambia todo. Miró a su alrededor, al apartamento bañado por la luz del amanecer, y luego, de vuelta, significa que todas esas conversaciones que tuvimos, todos esos enfrentamientos, todas las lágrimas, todo era parte de un plan maestro que yo no veía, parte de tu sacrificio. Adrián tomó su taza de té y le dio un sorbo antes de responder. Sí, en cierto modo, aunque nunca fue un plan maestro mío, era la estrategia de Ramos. Yo solo reaccionaba, intentando minimizar los daños, protegerte lo más posible. Mis palabras, mis acciones, muchas veces fueron calculadas para mantenerte a distancia, para que no te acercaras demasiado al peligro. Pero nunca, ni un solo momento, dejaron de estar teñidas de amor por ti. Incluso, cuando te hacía daño al alejarte, lo hacía por amor. Elara sentía la magnitud de su confesión, el peso de su historia. La traición que había creído ver era en realidad un escudo, forjado en el secreto y el sufrimiento. Y yo pensé que ya no me quería, que te habías vuelto un hombre frío y calculador, dispuesto a todo por el poder. Nunca dejé de quererte, Lara, ni un solo día. Eras mi brújula, incluso en la oscuridad. Y en cuanto al poder, lo usé para enfrentarme a Ramos, para desentrañar sus operaciones y asegurarme de que no pudiera volver a hacer daño a nadie, y mucho menos a ti. Me sumergí en ese mundo oscuro solo para poder desmantelarlo desde dentro. Es la única razón por la que soporté su manipulación y sus exigencias. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras terminaban su té. El sol de la mañana ya entraba con fuerza por los ventanales, iluminando el polvo que danzaba en el aire y revelando la belleza sencilla del apartamento. Elara sintió un hambre inusual, una señal de que el cuerpo empezaba a recuperarse del shock. ¿Tienes hambre?, preguntó Adrián, como si leyera sus pensamientos. Ella asintió, una leve sonrisa. Un poco. Permíteme prepararte algo. Un buen desayuno. Es lo mínimo que puedo hacer después de la noche que hemos pasado. Se levantó y se dirigió de nuevo a la cocina, su paso más ligero que antes. Mientras Adrián estaba ocupado, Elara se levantó y se acercó a la ventana, observando el bullicio de Madrid que empezaba a despertar. La ciudad se sentía vibrante, llena de vida, y ella sentía que finalmente podía formar parte de esa vida de nuevo, sin la sombra de... Era una sensación liberadora, como si un peso invisible que había cargado durante años se hubiera desvanecido. Poco después, Adrián la llamó a la cocina. Había preparado tostadas con aguacate y huevo, zumo de naranja recién exprimido y café. Un desayuno sencillo pero reconfortante, servido en la barra de la cocina. Se sentaron uno frente al otro, el ambiente ahora más relajado, lleno de una intimidad que no habían compartido en tan... Esto es perfecto, dijo Elara, dándole un sorbo al zumo. Gracias. No hay de qué. Es solo el comienzo, respondió Adrián, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo una profundidad de sentimientos que iban más allá de las palabras. El comienzo de todo lo que nos perdimos, y de todo lo que vamos a construir juntos a partir de ahora. Durante el desayuno, Elara se atrevió a preguntar sobre los detalles del plan de Ramos, cómo había logrado atrapar a Adrián, la extensión de su... Adrián, con una transparencia que era nueva y refrescante, le explicó los entresijos de las operaciones, los nombres clave, los métodos de extorsión. No hubo rastro de la evasión o el secretismo que había caracterizado sus interacciones anteriores. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que Elara había estado intentando resolver durante años, y ahora,
Con todas las piezas en su lugar, la imagen era clara, aunque perturbadora. Entonces, ¿tú sabías de la mayoría de sus operaciones? Preguntó Elara, procesando la información. ¿Y las permitías por mí? Adrián suspiró, su expresión grave. No las permitía, Elara. Las monitoreaba. Intentaba limitar el daño, recopilar pruebas. Había una línea muy fina. Tenía que parecer que estaba de su lado, que era uno de los suyos, para poder tener acceso a la información que eventualmente lo derribaría. Y cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, estaba calculada para evitar que Ramos cumpliera sus amenazas contra ti. Me metí en un fango muy profundo, lo sé, pero no veía otra salida. ¿Y la policía? ¿Ellos sabían de tu doble juego?, inquirió Elara, la curiosidad superando la conmoción. Solo unos pocos, los de más alto rango, los que me confiaron la misión. Eran conscientes de los riesgos, de la delicadeza de la situación. Ramos era un pez gordo, con contactos en todas partes. Era vital que mi fachada no se rompiera. Si hubieran sabido que yo era un infiltrado, te habría puesto en un peligro aún mayor. Ramos no dudaría en actuar de inmediato. Entiendo. La complejidad de todo esto es abrumadora. ¿Y ahora qué pasa con Ramos? ¿Está en la cárcel? ¿Se enfrentará a la justicia? Sí, ya está bajo custodia. La evidencia que hemos recopilado, con la ayuda de mi equipo y de los contactos dentro de la policía, es irrefutable. Tantos años de paciencia, de recopilación silenciosa de datos. Tardaremos meses, quizás años, en desentrañar toda su red, pero él está fuera de juego. Y lo más importante, no podrá hacerte daño a ti ni a nadie más. La voz de Adrián se endureció al hablar de Ramos, una muestra de la ira contenida que había sentido durante tanto tiempo. Elara se quedó en silencio, absorbiendo la magnitud de la figura imponente de Ramos, que había proyectado una sombra tan larga sobre sus vidas, ahora estaba neutralizada. Sentía una oleada de alivio, pero también una tristeza persistente por los años perdidos. Tanto tiempo, Adrián, podríamos haber sido felices. No entiendo cómo pudimos haber perdido tanto. Lo sé, Elara, y es la parte que más me duele, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos aprender de él y construir un futuro donde la verdad y la confianza sean nuestros, donde no haya secretos entre nosotros. Adrián se inclinó sobre la barra, sus ojos suplicantes. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar el tiempo perdido, para reconstruir lo que teníamos y construir algo aún mejor. Elara le devolvió la mirada, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. Lo sé, Adrián, y yo también. Pero no va a ser fácil. Hay cicatrices, hay miedo. Lo sé y lo entiendo. No espero que todo se resuelva de la noche a la mañana. Pero tenemos algo que antes no teníamos, la verdad. Y tenemos la certeza de nuestro amor. Un amor que ha sobrevivido a lo inimaginable. Eso es una base sólida, Elara. Más sólida que nunca. Después del desayuno, el cansancio finalmente se apoderó de ellos. La tensión de la noche anterior, las emociones, la falta de sueño, todo cobró su precio. Adrián la guió al dormitorio. La habitación era minimalista, pero cálida, con grandes ventanales que ofrecían vistas a un patio interior arbolado. Tómate un baño si quieres, sugirió Adrián, señalando la puerta del baño en suite. Hay toallas limpias en el armario, y mi ropa de estar por casa es más cómoda. Elara lo miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Y tú? Yo también necesito descansar. Quizás una ducha rápida, pero quiero que sepas que no hay presión de ningún tipo. Solo quiero que estés cómoda, que te sientas segura. Podemos simplemente dormir, juntos, pero sin ninguna expectativa. Su voz era suave, respetuosa. Ella asintió, apreciando su delicadeza. El respeto en su mirada era un nuevo regalo, una promesa de una relación basada en la comprensión mutua. Entró al baño y se dio una larga ducha, permitiendo que el agua caliente se llevara el cansancio y las últimas trazas de la angustia de la noche. Se puso una de las camisetas de Adrián, grande y suave, que le llegaba hasta los muslos, y salió del baño, sintiéndose ligeramente renovada. Adrián ya estaba en la cama, con la luz de la mesita de noche encendida, leyendo un libro. Llevaba unos pantalones de pijama y una camiseta de algodón. Al verla, dejó el libro a un lado y sonrió. Una sonrisa genuina y relajada
que hacía años que no le dedicaba. ¿Mejor?, preguntó. Mucho mejor, respondió ella, acercándose a la... Se deslizó bajo las sábanas a su lado, la tela suave y fresca contra su piel. La proximidad con él, después de tanto tiempo, era una mezcla de familiaridad y asombro. Su presencia era un consuelo. Adrián extendió un brazo y la atrajo hacia él con suavidad, su mano acariciando su cabello. Elara apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el calor de su cuerpo, la seguridad de su abrazo. No había palabras, solo el sonido de sus respiraciones acompasadas y el latido de sus corazones, que ahora parecían vibrar en armonía. El sueño llegó rápidamente, profundo y reparador, el primer sueño verdaderamente tranquilo que ambos habían experimentado en años. Cuando Elara se despertó, el sol de la tarde ya se filtraba por las cortinas, pintando la habitación de un dorado suave. Se estiró, sintiendo los músculos relajados, una ligereza en su alma que no había conocido en mucho tiempo. Adrián todavía dormía a su lado, su rostro sereno y juvenil en el sueño. Lo observó, sus ojos trazando los contornos de su mandíbula, la suavidad de sus labios. Había olvidado lo mucho que amaba su perfil en reposo. Una oleada de ternura la invadió. Deseó poder rebobinar el tiempo, deshacer el dolor, pero sabía que ese dolor los había forjado. Los había hecho más fuertes, más conscientes del valor de lo que... Se deslizó cuidadosamente fuera de la cama para no despertarlo y se dirigió a la cocina. Necesitaba un café y un momento para sí misma, para procesar todo lo que había sucedido. Mientras preparaba el café, su mente repasaba las revelaciones de Adrián. La imagen de él, actuando como un traidor para protegerla, era algo que tardaría mucho tiempo en asimilar. Le dolía pensar en su sufrimiento silencioso, en la soledad que debió sentir al ser el villano en la historia de la mujer. Sentía una culpa profunda por no haberlo visto, por haber sido tan ciega a las señales, por haber permitido que su propio dolor nublara su juicio. Adrián apareció en la cocina unos minutos después, su cabello despeinado por el sueño, sus ojos aún ligeramente adormilados. La vio y una sonrisa suave iluminó su rostro. Buenos días. O más bien, buenas tardes. Buenas tardes, respondió Elara, ofreciéndole una taza de café recién hecho. Dormimos mucho. Era necesario. Supongo que nuestras mentes y cuerpos necesitaban un respiro de la tensión acumulada. Se sentó en la barra a su lado. El silencio entre ellos ahora, una presencia reconfortante, pensando siempre. Es un nuevo hábito, bromeó Elara, una risita escapando de sus labios. Era la primera vez que bromeaba con él en años. Estaba pensando en todo, en tu sacrificio y en lo ciega que fui. Me siento culpable, Adrián, por no haberte creído, por haberte juzgado con tanta dureza. Adrián tomó su mano y la apretó suavemente. Elara, no te tortures con eso. Te lo he dicho, no hay nada que perdonar. Reaccionaste de la única manera que podías, con la información que tenías. Si yo hubiera sido capaz de contarte la verdad, habrías reaccionado de forma diferente. Pero no lo fui, y asumo la responsabilidad por ello. Lo importante es que ahora la verdad está aquí, y podemos empezar de nuevo. Pero no es un borrón y cuenta nueva, ¿verdad?, preguntó ella, su voz. ¿Hay cicatrices? No, no lo es. Las cicatrices están ahí, pero no tienen por qué ser un impedimento. Pueden ser recordatorios de lo que hemos superado, de la fuerza de nuestro vínculo. Podemos aprender a vivir con ellas, a sanarlas, a transformarlas en sabiduría. Lo que importa es que no nos definan, sino que nos impulsen a ser mejores, más transparentes, más honestos, el uno con el otro. Elara asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Siempre he creído en el amor incondicional. Y ahora contigo me doy cuenta de que es mucho más profundo de lo que jamás imaginé. Es proteger, incluso cuando duele. Es sacrificar, incluso cuando significa ser odiado. Es una lección que no olvidaré. Y yo he aprendido que el amor no solo requiere valentía para proteger, sino también para ser vulnerable, para confiar. Que el secreto, por bien intencionado que sea, puede ser una prisión. No volveré a encerrarme en una, ni a encerrarte a ti. Se sentaron en silencio por un momento, bebiendo su café, permitiendo que la gravedad de sus palabras se asentara entre ellos. El ambiente era de una profunda solemnidad, pero también de una esperanza palpable.
Era el inicio de su nueva etapa, la reconstrucción de su historia, ladrillo a ladrillo, con cada verdad revelada y cada herida atendida. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el horizonte de Madrid que se extendía ante él. Necesitamos hablar sobre el futuro, Elara, sobre lo que quieres, sobre lo que yo quiero. Nuestros caminos se separaron, y aunque siempre te tuve presente, ambos hemos crecido, hemos cambiado. No somos las mismas personas que éramos hace años. Lo sé, dijo Elara, uniéndose a él en la ventana. Y creo que eso es algo bueno. Somos más sabios, más fuertes. Hemos aprendido lecciones difíciles. Pero si de algo estoy segura, Adrián, es de que quiero que mi futuro sea contigo a mi lado, sin secretos, construyendo algo juntos. No sé cómo se verá, pero quiero que seas parte de ello. Adrián se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una emoción profunda. Tomó sus manos y las apretó con firmeza. Y yo contigo, Elara, siempre contigo. Mi vida ha sido un desierto sin ti, incluso cuando estaba intentando protegerte. Ahora, por fin, siento que he vuelto a... La tarde transcurrió en una serie de conversaciones, algunas profundas y emotivas, otras más ligeras, sobre planes y sueños. Hablaron de sus carreras, de los proyectos que habían desarrollado durante su separación, de los viajes que habían hecho. Descubrieron nuevas facetas el uno del otro y se deleitaron en la familiaridad de sus conversaciones, que fluían con una facilidad que no habían tenido en... Entonces, ¿qué harás ahora?, preguntó Elara, mientras preparaban una cena sencilla de pasta y ensalada. Con Ramos ya fuera de escena, ¿qué significa para ti? ¿Volverás a tu empresa? ¿A tu vida normal? Adrián sonrió. En cierto modo. Mi equipo legal seguirá trabajando en desmantelar la red de Ramos, pero mi papel directo de infiltrado ha terminado. Ha sido una carga inmensa, Elara, y ahora puedo enfocarme en lo que realmente quiero hacer. Tengo algunas ideas, proyectos que he tenido en mente durante mucho tiempo, pero que no podía perseguir por mi compromiso con esta misión. Y sí, quiero retomar mi vida, una vida contigo, una vida donde no tenga que vivir bajo las sombras. Eso suena bien, Adrián. Muy bien. Y yo quiero seguir con mi galería de arte, pero tal vez con un enfoque diferente. Siempre he querido apoyar a artistas emergentes, darles una plataforma. Quizás podríamos combinar nuestras fuerzas de alguna manera. Tú, con tu visión empresarial, y yo, con mi pasión por el arte. La idea, surgida de la nada, les hizo sonreír a ambos. Me encanta esa idea, Elara. Me encanta la idea de trabajar contigo, de construir algo juntos, de que nuestros caminos se entrelacen no solo a nivel personal, sino también profesional. Sería un sueño hecho realidad. La cena fue un asunto tranquilo y alegre, marcado por risas y la constante necesidad de tocarse, de reafirmar su presencia el uno al lado de... Por la noche, se acurrucaron en el sofá, viendo una película sin realmente prestarle atención, sus manos entrelazadas, sus cabezas apoyadas una contra la otra. La intimidad era una mezcla de la antigua comodidad y una nueva profundidad, construida sobre el respeto y la comprensión que había florecido con la verdad. Aún hay mucho por reconstruir. Lo sé, susurró Elara, su voz somnolienta, pero por primera vez en años, siento que tengo un futuro no un futuro incierto, sino uno lleno de posibilidades. Y sé que puedo afrontarlo contigo, y yo lo haré contigo, Elara, paso a paso, sin prisas pero sin pausas. Permíteme demostrarte, cada día, que soy el hombre que siempre debí ser para ti, el hombre que siempre fui, pero que no pudiste ver por las circunstancias. Adrián besó la parte superior de su cabeza, el aroma de su cabello llenando sus sentidos. Al día siguiente, la reconstrucción de sus vidas comenzó en serio. Elara decidió quedarse en el apartamento de Adrián por un tiempo, para que pudieran pasar el mayor tiempo posible juntos, reviviendo la intimidad perdida y construyendo la nueva. Días se convirtieron en semanas, y cada día traía consigo una nueva capa de comprensión, una nueva revelación, una nueva forma de reconectar. Paseaban por las calles de Madrid, visitaban viejos cafés, exploraban nuevos rincones, sus manos siempre entrelazadas, sus conversaciones llenas de risas y a veces de silencios cómodos. Hablaron de los años de separación, de las personas que habían conocido, de las experiencias que los habían moldeado.
Adrián compartió las cargas más pesadas de su misión, las noches sin dormir, el miedo constante. El Ara le habló de su propia lucha, de la soledad, de los intentos de seguir adelante a pesar del dolor. Cada historia era una pieza que encajaba en el complejo tapiz de sus vidas, pintando una imagen completa que antes solo existía en fragmentos distorsionados. Recuerdo cuando pensaba que te habías vuelto frío y distante, dijo el Ara un día, mientras estaban sentados en un banco del Parque del Retiro, observando a los barqueros en el este. Ahora me doy cuenta de que era una máscara, una armadura, y debajo de ella estaba sufriendo más que yo. Adrián tomó su mano y la llevó a sus labios. Ambos sufrimos, el Ara, a nuestra manera. Pero lo importante es que ese sufrimiento nos ha traído de vuelta el uno al otro. Nos ha dado una perspectiva que antes no teníamos, una apreciación más profunda de lo que es real, de lo que verdaderamente importa. El proceso de sanación no fue lineal. Hubo momentos de duda, de tristeza por el tiempo perdido, de pequeños fantasmas del pasado que surgían. Pero cada vez que eso sucedía, recurrían el uno al otro. Hablaban, escuchaban, se consolaban. La comunicación abierta se convirtió en su mantra, el pilar sobre el que reconstruían su relación. Aprendieron a expresar sus miedos, sus inseguridades, sus deseos, sin reserva. Adrián comenzó a mostrarle los detalles de sus proyectos, los planes de su nueva empresa, que tendría un fuerte componente de responsabilidad social. Quería usar su inteligencia y sus recursos para construir un mundo mejor, un contraste directo con la oscuridad en la que se había visto envuelto con Ramos. El Ara, por su parte, lo invitó a sus reuniones con artistas, a las exposiciones, y le mostró la pasión que sentía por su trabajo. Se dieron cuenta de que sus mundos, aunque diferentes, podían complementarse maravillosamente. Una tarde, mientras cenaban en su restaurante favorito, el mismo donde habían tenido su primera cita hace tantos años, el Ara miró a Adrián, con los ojos llenos de amor y admiración. Sabes, Adrián, siempre pensé que el destino era cruel al habernos separado, pero ahora creo que tuvo un propósito. Teníamos que pasar por esto para entender la verdadera profundidad de para aprender a valorarlo, a luchar por él, a reconstruirlo con cimientos aún más fuertes. Adrián sonrió, sus ojos brillando a la luz de las velas. No podría estar más de acuerdo. Fuimos separados para ser reunidos, pero esta vez con una comprensión que trasciende las palabras. Un amor que ha pasado por el fuego y ha salido purificado, listo para brillar con más intensidad que nunca. Tomó su mano y entrelazó sus dedos. Esta vez, el Ara es para siempre. Lo siento en cada fibra de mi... El Ara le devolvió el apretón, su corazón desbordando de una felicidad que creía haber perdido para siempre. Miró a su alrededor, al bullicio del restaurante, a las parejas riendo y charlando. Pero en ese momento, solo existían ellos dos, en su burbuja de amor y redención. La historia de El Ara y Adrián no era un cuento de hadas perfecto, sino una epopeya de resistencia, perdón y un amor inquebrantable, forjado en las profundidades del dolor y emergido triunfante, listo para abrazar un futuro que por fin les pertenecía por completo. Los días se transformaron en un flujo constante de descubrimientos mutuos. Adrián, liberado del yugo del secreto, se abrió a El Ara de maneras que nunca antes había podido, compartiendo sus miedos más íntimos, sus arrepentimientos por el tiempo perdido y la inmensa soledad que lo había acompañado. El Ara, a su vez, le reveló las batallas que había librado en su propia mente, la lucha por mantener la esperanza y la persistente tristeza que había ensombrecido sus... Hablar de ello sin reservas ni juicios era una catarsis para ambos, una forma de limpiar las heridas y permitir que la luz entrara. Un fin de semana, decidieron ir a un pequeño pueblo en la Sierra de Madrid, un lugar al que solían escapar cuando eran más jóvenes. El aire fresco de la montaña, el silencio del bosque y la inmensidad del paisaje les proporcionaron un telón de fondo perfecto para su proceso de... Caminaron por senderos cubiertos de hojas, sus pasos resonando en la tranquilidad, sus conversaciones fluyendo sin esfuerzo. Se rieron al recordar viejas anécdotas, se detuvieron para admirar las vistas y por primera vez en mucho tiempo sintieron una ligereza genuina en sus corazones. ¿Recuerdas aquel día que nos perdimos aquí?,
dijo Elara, señalando un sendero sinuoso. Tuvimos que dormir bajo un árbol y nos despertamos con un ciervo mirando. Adrián sonrió, el recuerdo borrando por un instante las sombras de su rostro. Y tú te asustaste tanto que te aferraste a mí como un koala. No pude moverme en toda la noche. Bueno, ¿quién podía culparme? Era enorme, bromeó Elara, golpeándolo suavemente en el brazo. Esos pequeños momentos de nostalgia, libres de la amargura, eran como bálsamo para sus almas. Les recordaban la base de su amor, la inocencia y la alegría que habían compartido antes de que la oscuridad se interpusiera. Por la noche, en la pequeña cabaña que habían alquilado, se sentaron junto a la chimenea, el fuego crepitante llenando la habitación con un calor reconfortante. Adrián la observó, sus ojos llenos de una reverencia silenciosa. Cada día contigo ahora es un regalo, Elara. Un regalo que no pensé que volvería a tener. Lo mismo digo, Adrián. Durante mucho tiempo, pensé que mi corazón se había endurecido, que nunca volvería a sentir esta paz. Pero tú has desenterrado algo que creía perder. Se sentaron en silencio, contemplando las llamas, el sonido del viento susurrando fuera. La paz que los envolvía era profunda, una tranquilidad ganada a pulso. La idea de que podrían vivir el resto de sus vidas en esta nueva honestidad, en esta conexión ininterrumpida, era embriagadora. No se apresuraban. Cada beso, cada caricia, cada palabra tierna se saboreaba, se atesoraba. Estaban reconstruyendo su intimidad física y emocional con la misma diligencia con la que habían reconstruido su confianza. Adrián continuó trabajando en los planes para su nueva empresa, invitando a Elara a participar en las discusiones de estrategia, valorando su perspicacia y su visión humanista. Su apoyo y su fe en él eran un catalizador. Elara, por su parte, compartió con él sus ambiciones para la galería, los nombres de los artistas que quería representar, las exposiciones temáticas que soñaba organizar. Descubrieron que su colaboración no solo era enriquecedora a nivel personal, sino también a nivel profesional. Sus diferentes perspectivas se fusionaban para crear ideas innovadoras y emocionantes. Imagina, Elara, dijo Adrián una tarde, esbozando ideas en una pizarra. Podríamos crear una fundación para jóvenes artistas desfavorecidos, utilizando la estructura de tu galería. Que sea un lugar donde el talento, no la riqueza, sea el único requisito. Los ojos de Elara brillaron. Es una idea brillante, Adrián. Siempre he querido hacer algo así, pero no sabía cómo empezar. Tu experiencia y mis contactos podría ser algo realmente significativo. La visión de un futuro compartido, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, se afianzaba. Su amor se había transformado. Había pasado de ser una fuerza impulsiva a una fuerza constructiva, cimentada en el respeto mutuo, la admiración y un propósito compartido. Las cicatrices permanecían, sí, pero ya no eran fuente de dolor, sino testimonios silenciosos de su resiliencia. Habían aprendido a abrazar la complejidad de su historia, a entender que la belleza de su reencuentro radicaba precisamente en la profundidad de lo que habían supuesto. Unas semanas después, con Ramos ya firmemente encerrado y sus operaciones desmanteladas, Adrián recibió la confirmación de que todo rastro del incidente de la Galería de Arte de Elara había sido borrado definitivamente. El documento que Ramos había guardado como su as bajo la manga, su última arma, había sido incautado y destruido. La liberación de esa última sombra fue palpable. Ya no hay nada, Elara, le dijo a Adrián, mostrándole un correo electrónico de su equipo. Todo ha desaparecido. Eres libre de esa carga, de esa imprudencia de juventud. Completamente limpia. Ramos no puede hacerte daño. Elara leyó el correo. Una oleada de alivio inundándola. Gracias, Adrián. Gracias por todo, por haber creído en mí incluso cuando yo no lo hacía, por haberme protegido de una manera que ni siquiera imaginaba. Siempre. Y lo haría de nuevo. 1000 veces, respondió él, atrayéndola a sus brazos. Pero ahora, no hay necesidad. Ahora podemos ser simplemente nosotros, sin barreras, sin miedos. Y así fue. La vida comenzó a asentarse en un nuevo ritmo. Un ritmo de dos, sincronizado y armonioso. Cada amanecer era una nueva oportunidad para amar, para reír, para construir. Cada noche se dormían en los brazos del otro, sintiendo la calidez y la seguridad de un amor que había sido puesto a prueba
y había demostrado ser inquebrantable. Elara y Adrián habían vuelto, pero no eran los mismos. Eran mejores, más completos, con un amor que había madurado a través de la adversidad, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara, juntos y para siempre. La ciudad de Madrid, con su pulso constante y su historia milenaria, seguía siendo testigo silencioso de su renacimiento, de la promesa susurrada de un amor